Vas a concentrarte en tu respiración, inhalando profundo y permitiéndote a través de esta inhalación imaginar que va a empezar a entrar por tu portal coronario en tu cabeza una luz de color blanco-plata. Vas a permitir que esa vibración te permita reconectar con la conciencia suprema de lo que en esencia eres. Vas a permitirte sentir cómo desde planos superiores, de todos los ángeles, maestros, de todas las conciencias aliadas que ahora nos acompañan, empieza a entrar a través de tu coronilla toda una energía de luz, toda una energía de poder, toda una energía de conciencia. Y en la medida en que vas a ir inhalando, vas a permitirte conscientemente dirigir esa luz blanco-plata hacia tu centro mental, imaginando que entra en la parte anterior por tu frente y en la parte posterior en tu cabeza. Y en la medida en que vas inhalando, va entrando cada vez más luz por tu cabeza y por tu centro mental, sintiendo cada vez más como en la medida en que esa luz va entrando, va a ir tocando también tus ojos, y de esa manera va a permitirte transformar toda la mirada y perspectiva que tienes de ti mismo, de lo que eres y de lo que puedes lograr. Te vas a imaginar que esa luz blanco-plata va entrando cada vez más profundo en tus ojos, permitiendo que se tornen un par de cristales completamente transparentes, permitiéndote de esa manera que la luz brille a través de tu mirada, proyectando luz en cada experiencia y teniendo la claridad necesaria para observar a cada ser y a cada realidad en tu mundo. Y en esa luz blanca vas a permitir que penetre muy profundamente en ti para reconocer en lo más profundo de tus estructuras mentales qué es lo que piensas referente a tus capacidades y potencialidades. Vas a empezar a reconocer a través de esta luz con humildad, a lo largo de esta existencia, qué tan poderoso normalmente te sientes. Obsérvalo y reconócelo en el nivel de autoestima, de seguridad y confianza en tu propio ser. Observa y reconoce qué tanta confianza te tienes para crear. O si por el contrario, lo primero que surge en tu mente, cuando tienes un sueño, un anhelo o un deseo, es la sensación que no lo vas a lograr, que no eres capaz, que quizás para poder alcanzar eso que tanto deseas depende de otros seres. Y vas a reconocer con humildad como esa idea que a veces salta en tu mente de no creerte lo suficientemente poderoso ha creado una serie de experiencias en tu vida que se expresan en limitación y escasez. Observa incluso en los diferentes aspectos cómo se refleja eso. Referente a tu salud, por ejemplo, observa cada que presentas algún síntoma o malestar. ¿Qué tanta confianza sientes tener en ti? De tener el poder suficiente para transformar esa enfermedad en salud. Obsérvate, por ejemplo, en las relaciones con otros. ¿Qué tan poderoso te sientes para crear la relación tal cual como tú lo deseas? O por el contrario, ¿cuántas veces crees que eres víctima de otros seres y que no logras obtener tus deseos por culpa de otros? Vas a permitir que esa luz blanco-plata vaya cada vez más profundo para permitirte tomar conciencia de cuántas veces has dudado de tu poder, cuántas veces has creído que tu abundancia material depende de otros,
que no es algo que puedes lograr por ti mismo o que es muy difícil de alcanzar. Obsérvate especialmente en los resultados que tienes en esta existencia, para a través de ellos poder observarte con humildad en el manejo que has hecho de tu poder, teniendo una claridad profunda. Este reconocimiento en humildad no es para juzgar tu ser, ni para alimentar estados de desamor, de crítica o autorreproche. Todo lo contrario. Es para permitirte en la humildad reconocer todo lo que has hecho hasta ahora y reconocer todo lo que podrías llegar a alcanzar si te permitieras creer en ti para poder crear a través de ese poder interno. Vas a permitirte observar a través de esa luz blanco-plata, en lo más profundo de ti, dónde empezó esa desconfianza en tu poder. Y vas a ir profundo hacia atrás en el pasado para recordar tu infancia. Observa con atención la manera en que tus padres te trataban. ¿Cuál era su opinión frente a tu ser? Observa y reconoce especialmente si en algún instante expresaron sobreprotección a tu ser. Si tus padres temían por ti y te enseñaron a vivir con miedo, a pensar que el mundo era peligroso, que el mundo era malo, que había que desconfiar, que había que cuidarse y protegerse, porque nadie sabía lo que podía pasar. Observa incluso en ese comportamiento de tus padres, que tanto validaron tu poder, o cuántas veces, por ejemplo, hacían las cosas por ti, porque creían que tú no estabas en capacidad de hacerlo. ¿Cuántas veces te trataron como un bebé, sin importar incluso tu edad? ¿Cuántas veces asumieron por ti tus resultados y experiencias por lástima? ¿Cuántas veces incluso te llegaron a decir bruto o incapaz o ignorante? O palabras descalificativas frente a tu potencial. Y vas a permitirte reconocer algo mucho más profundo que eso. Y es que todo lo que tus padres hicieron no es la causa del estado de desempoderamiento en tu ser o desconfianza en ti. Simplemente recuerda a través de esa luz blanco-plata que tú elegiste esos seres en tu entorno. El padre, la madre, o incluso cualquier otro adulto o persona que en tu infancia hubiera generado actitudes de protección contra ti, pensando que eras frágil y vulnerable. Simplemente escogiste esos seres para reconocer a través de ellos esa estructura profunda, repetida a lo largo de muchas existencias, de creerte frágil, vulnerable, incapaz o poca cosa. Y vas a permitirte con amor y humildad frente a tu ser, reconocer frente a qué situaciones o expresiones tú te crees negado o incapaz. Vas a empezar a reconocer en la expresión del cuerpo físico. Cuando observas a otros hacer uso de su cuerpo, ¿qué expresiones tú has creído hasta ahora ser incapaz de realizar? ¿Alguna actividad física en particular? ¿Algún ejercicio? ¿Un nivel de flexibilidad, de fuerza, de resistencia física? Cuando observas a otros y tú crees no poder hacer lo mismo que otros seres han alcanzado. Incluso observa cómo a veces eso te ha hecho sentir menos que las otras personas. O cuando observas tener habilidades en particular a otros seres, para la música, para el arte, para la matemática, para cocinar, no importa para qué, y que tú simplemente crees que tu cuerpo es torpe, es tonto, es incapaz. Y vas a permitirte reconocer
que eso solo surge desde una idea que tienes de ti mismo y que te has permitido alimentar, quizás a lo largo de muchas existencias, de considerar que tu potencial es limitado, que otros tienen más capacidades que quizás tú no. Y vas a observar cómo esa expresión en limitación en el cuerpo no se queda ahí. Observa ante qué más a veces sientes que eres menos que otros. Obsérvate incluso intelectualmente. Cuando observabas cómo otros seres tenían una habilidad de memoria, habilidad para los números, habilidad para ciertos análisis, habilidad para la lectura, habilidad para visualizar, para escuchar. Y quizás tú simplemente sentías que ese poder no era tuyo y te lo creíste. Y de esa manera fuiste alimentando esos estados de bloqueo en la expresión de tu poder. Y hoy vas a permitirte reconocer con humildad que es cierto que has creído durante mucho tiempo que tu poder es limitado cuando lo comparas con otros. Y de manera especial, observa y reconoce si de verdad te has sentido como un Dios todopoderoso, con todo el poder infinito para crear cualquier cosa, o por el contrario, tomaste esa información social, cultural y religiosa de creer que tu poder es menor que el de Dios y es menor que el de otros seres. Y simplemente, con amor y humildad, sin juzgar tu ser, vas a permitirte reconocer cómo esa creencia tan profundamente arraigada que te lleva a dudar de tu poder, obviamente te lleva a expresar un poder limitado en tu capacidad para manifestar. No porque ese poder no sea parte tuyo, sino porque no crees tenerlo y por ende no lo puedes usar y expresar para manifestar tu mundo. Y hoy vas a permitirte soltar y liberar esa profunda estructura, desde lo más profundo en tu ADN, en tu red mental, en tus contratos kármicos, dejando atrás todo lo que creaste en tu mundo cotidiano, a través del creer que tu poder era limitado. Y de manera especial vas a observar todo lo que sentías emocionalmente al dudar de tu poder, especialmente cuánto miedo en tu interior. Y vas a permitirte inhalar luz blanca y liberar todo esto en luz violeta. Ahora vas a permitirte reconocer que esa estructura es también una estructura colectiva planetaria, que especialmente a través de la religión nos enseñaron a creernos pecadores, nos enseñaron a creernos menos que Dios, nos enseñaron a pedirle a Dios y a temer a Dios, pensando que había que agradar a Dios para poder obtener ciertas cosas en la vida y había que dejar de hacer otras para no levantar su rabia y atraer su castigo divino. Vas a reconocer si en algún momento en tu existencia, en el colegio, en tu familia, ante los amigos, ante cualquier ser, recibiste esa información de creer que Dios era el ser absolutamente poderoso, un ser afuera de ti, ese ser que tenía el poder infinito para premiarte o castigarte, y que de alguna manera tú eras como una marioneta a su merced, esperando agradarle para recibir beneficios, y esperando
no enojarlo para no recibir castigos. Y vas a reconocer cómo de esa manera condicionaste el poder a una interpretación de la razón de bueno o malo. Y vas a empezar a observar incluso cómo de esa manera empezaste incluso a tener miedo de lo que podías o no hacer. Por el miedo a ser juzgado, condenado e incluso tal vez llevado al infierno. Observa incluso cuántas veces en tu vida has creído o pensado que los resultados que obtienes en tu mundo, que no son tan satisfactorios para ti, tal vez sean un castigo o un karma. Tomando esta idea de karma como un resultado y consecuencia por haber hecho algo malo en esta vida o en otra. Y cómo a partir de ello empezaste a tener miedo incluso de ti mismo, de lo que podías expresar y de lo que no. Y de esa manera empezaste a juzgarte cada vez más en tus acciones, por miedo a esa fuerza superior. Observa incluso en tu historia cuántas veces temías ser castigado por tus padres, en el colegio, incluso ser castigado por el mismo Dios. ¿Cuántas veces te creíste pecador y mala persona por algo que hayas hecho o dejado de hacer? Y vas a reconocer entonces, a través de este proceso de observación consciente, cómo en ese creer que había una fuerza suprema que estaba siempre observándote para juzgar, tú aprendiste también a juzgarte a ti. Y vas a observar cómo ese juzgarte cada vez fue alimentando más estados de desamor, de culpa y de negación de ese poder, al creer que todo venía de otro ser afuera, que no eras tú. Y hoy vas a permitirte reconocer cómo esa creencia de un Dios afuera, con el poder para castigar o premiar, fue creando cada vez más un mayor condicionamiento en la expresión de tu poder. Observa incluso si aún a veces sueles pedir a Dios, a tus ángeles o maestros, lo que te correspondería crear a ti o hacer a ti en tu poder, pensando que no depende de ti, sino si Dios quiere, si la vida quiere, si me corresponde, asumiendo que ese Dios quiere, la vida o la correspondencia, es algo ajeno a tu ser. De alguna manera, entregando tu poder de crear hacia afuera, proyectándolo hacia una energía que consideras superior a ti y se supone que manda tus resultados de vida. Y vas a observar cómo en esa actitud el resultado que has creado ha sido dispersar los resultados, creyendo que no obtienes ahora lo que tu ser desea, porque Dios no quiso, la vida no quiso, o la correspondencia hizo que fuera así. Y nuevamente cómo eso te pone en una posición de víctima frente a la vida o frente a la existencia, frente a Dios, o incluso frente a la ley de correspondencia. Y vas a permitirte reconocer aquí, con humildad, cómo te sientes cuando te pones en esa postura. Ese sentimiento profundo de impotencia, de frustración, e incluso, cómo te lleva incluso hasta a dudar y a preguntarte, ¿qué es lo que no has hecho? ¿Qué es lo que no eres? ¿Qué es lo que no has sanado o resuelto? Que la vida pareciera continuar siendo cruel contigo. ¿Y cómo sientes que eso se va volviendo un círculo vicioso? Dudas de tu poder. Crees que los resultados dependen de otros afuera, sin importar cómo lo llames. Y obviamente eso crea que el resultado que deseas no se obtenga. Eso te hace creer aún más que eres menos poderoso y a dudar más y más de tu propio ser. Y así has entrado en un gran círculo
que repite lo mismo siempre. No crees en ti, no creas lo que quieres, y eso te hace dudar aún más de ti. Y vas a permitirte entonces reconocer que todo proceso kármico y en repetición ha surgido desde ahí, desde la profunda duda en tu propio potencial, en continuar proyectando ese poder hacia afuera, en el creer que el mundo no lo creas tú, sino alguien más ajeno a tu ser. Y hoy vas a permitirte en humildad, permitir que toda esta fuerza que viene desde los planos superiores te permita de una buena vez liberar desde lo más profundo de tu raíz, en la memoria codificada en cada célula, en el recuerdo grabado en los archivos acásicos, en cada existencia de vida, en todos tus centros de energía, en todos tus campos áuricos, en todos los niveles de expresión de tu ser. Esa profunda estructura de creer que el poder está fuera. En un Dios, en la vida, en la correspondencia, en la existencia, o en cualquier nombre que quieras poner, simplemente que el poder está fuera. Vas a inhalar profundamente, retomando la conciencia que el poder solo está en tu interior. Y a exhalar con conciencia esta estructura profunda y toda la carga emocional que ha generado el dudar de lo que verdaderamente eres. Y vas a permitirte conscientemente dejar ir esa idea de ser menos, el creerte pecador, el creerte imperfecto. Esa estructura mental que te lleva a compararte con otros seres. No importa si los seres son seres divinos, como ángeles, maestros, Dios, o si son seres humanos, animales, no importa cuál sea la expresión. Esa tendencia de la mente a comparar para validarte. Inhalas en luz blanca y exhalas en luz violeta. Y vas a empezar a recorrer a través de esa luz blanco-plata cada aspecto de tu expresión en este plano. Vas a empezar por reconocer si aún crees ser humano, si aún tu razón insiste en hacerte creer que eres humano, si aún justificas tus expresiones limitadas, no importa en qué aspecto, y repites día tras día, es que soy humano, es que soy humano, es que no hay de otra, sigo siendo humano, es que en la humanidad no hay otra cosa que pueda hacer. Y vas a observar como cada que sigues creyendo, expresando incluso que eres humano, lo único que haces es cada vez más alejarte de tu expresión divina. Como eso solo retroalimenta más y justifica tu razón para permanecer anclado en una expresión limitada de tu ser. Y vas a empezar a reconocer en qué aspectos te crees humano. Vas a empezar a observar en el cuerpo cómo el creerte humano te lleva a creer que inevitablemente tienes que enfermarte, tienes que envejecer y tienes que morir.
Observa si en tus creencias profundas aún crees eso, que no es posible, que no puedes o no tienes el poder suficiente para expresar un cuerpo divinizado, en la plenitud de la salud, en la plenitud de la belleza, en la plenitud de la armonía y el equilibrio, pase lo que pase. Observa y reconoce qué crees que puede lastimar tu cuerpo, creyendo obviamente que ese poder está afuera. Vas a traer con humildad y con conciencia, sin juzgar tu ser. ¿Qué crees que te enferma? ¿Qué crees que de afuera te hace daño o lastima tu cuerpo? Vas a empezar a reconocer si le entregas el poder al clima, si entregas el poder a los alimentos que comes o a los que no consumes. Empieza a reconocer si le entregas el poder a los virus, a las bacterias, a los hongos. Si crees que algo afuera, ajeno a tu ser, tiene el poder para determinar la expresión en tu cuerpo. Observa incluso si cuando el cuerpo expresa alguna afección, tú llegas a creer que el poder para recuperar la salud está en manos de otros. En el médico, en la pastilla, en el terapeuta. Observa incluso si aún crees que tus emociones tienen el poder sobre la expresión de tu cuerpo. Y que cuando surgen sentimientos emocionales es inevitable no enfermar. Es inevitable la gastritis, el reflujo, es inevitable el estreñimiento, es inevitable la ansiedad, nuevamente poniendo el poder afuera. Y vas a reconocer con humildad, incluso ante qué entregas el poder para que tu cuerpo esté bien, sin reconocer que tú podrías estar bien, independiente de lo que pase afuera. Porque a mayor conexión con tu ser y poder, tu cuerpo puede expresar la total y absoluta salud, bienestar e imperturbabilidad, pase lo que pase afuera. Y vas a reconocer, es entregar el poder en la expresión de salud, bienestar y equilibrio de tu cuerpo al afuera. Cómo se refleja incluso en una dificultad para expresar adaptación y fluidez cuando el entorno afuera cambia para ti. Observa cuánto te cuesta adaptarte. Por ejemplo, cuando sales de tu casa y viajas, cuando consumes alimentos diferentes a los habituales, cuando te expones a climas diferentes a los que sueles tener, cuando incluso los ritmos en tu actividad, en el ejercicio o en el sueño o en el descanso cambian. ¿Cómo se expresa eso en tu cuerpo? Y vas a permitirte reconocer con humildad que eso que has expresado hasta ahora es el resultado de una estructura, de un aprendizaje hecho, porque desde pequeño te enseñaron a creer que el agua hace daño y no te podías mojar, que el sol hace daño y no te podías asolear, que todo hacía daño, la tierra hacía daño, la comida hacía daño. Es más, hasta las personas a tu alrededor podían lastimarte y hacerte daño, pegarte enfermedades, contagiarte. Incluso observa si en algún momento has llegado a creer que las expresiones de enfermedad en tu cuerpo son culpa de la herencia genética, de lo que tus padres te dieron y que estás obligado a expresar a través del cuerpo. Y vas a permitirte reconocer cómo te sientes cuando crees que el poder para expresar bienestar en tu cuerpo está afuera. ¿Cómo te sientes cada que creíste que la expresión de salud en tu cuerpo dependía de la afuera? Vas a observar cuántos miedos empezaste a alimentar a través de esa simple creencia, al creer que el poder de tu salud, de tu juventud, de tu belleza,
de tu armonía, de tu equilibrio, de tu protección inmunológica y de la adaptación del cuerpo dependía de la afuera, sin reconocer el infinito poder que hay en ti para expresar en tu cuerpo toda la luz y el potencial, sin importar qué suceda en el mundo externo. Y hoy vas a permitirte liberar en ti, desde lo más profundo en tu estructura, en el cuerpo, esa idea, que tu salud y expresión física depende de algo externo a ti. Y de esa manera de culpar al afuera por las expresiones de salud o enfermedad. Incluso de entregar el poder a otros para sanar y equilibrarte. Vas a inhalar en luz blanca y a exhalar todo esto en luz violeta, poniendo especial atención de liberar los miedos que eso generó en ti. Ahora vas a permitirte llevar esa luz blanco-plata para tomar conciencia en lo más profundo de ti. ¿Ante qué personas en tu familia tú llegaste a creer que los resultados obtenidos dependían de ellos? ¿Cuántas veces te permitiste culpar a tu padre, a tu madre, algo que un tío, un abuelo, un primo, un hermano hizo o dejó de hacer frente a ti? Y a creer que esos resultados obtenidos en tu mundo eran responsabilidad de estos seres. Observa incluso cuando entregaste el poder a estos seres para hacerte sentir mal o para hacerte sentir bien. Cada vez que creíste que tu economía dependía de otros, que tu felicidad y bienestar dependía de otros. Y de manera especial vas a observar cómo en ese centro emocional permitiste creer que otros tenían el poder para hacerte sentir triste, para hacerte sentir ira, para hacerte sentir miedo, para hacerte sentir culpa, para hacerte sentir menos, o para hacerte sentir alegría, para hacerte sentir felicidad, para hacerte sentir gozo o placer, para hacerte sentir cualquier aspecto. Y vas a reconocer cómo al creer que otros tenían el poder sobre tus emociones, terminaste siendo como una marioneta a merced de otros seres. Y vas a reconocer incluso cómo desde pequeño te hicieron creer también que tú tenías el poder para hacer sentir mal a otros. Recuerda incluso cuando tus padres te decían, es que me haces enojar. Y cómo te repetían una y otra vez, es que me haces sentir triste, es que me decepcionas. Y todas esas palabras que los adultos cercanos a ti expresaban en su propio estado desempoderado y que de esa manera te hicieron cada vez arraigar más profundamente esa creencia de tener el poder para lastimar o hacer feliz a otros. Incluso cuando te premiaban y te decían, qué feliz me hace tu comportamiento. Y nuevamente aprendiste a creer que el poder emocional se sustenta afuera. Y vas a observar con humildad ante quiénes has puesto ese poder emocional afuera, llevando con conciencia esa luz blanca hacia tu centro emocional, permitiendo que al inhalar esa luz vaya a lo más profundo de este plexo solar, para reconocer con humildad
quién le entregas el poder en este instante? ¿Ante qué personas aún te permites que lo que hagan o dejen de hacer te haga sentir bien o te haga sentir mal? Y cómo nuevamente eso te pone en una posición que te genera miedos, en una posición que te lleva a generar resentimientos, rencores, posiciones de víctima. Y vas a permitirte aquí y ahora reconocer que en el pasado, como colectivo planetario, aprendimos a poner ese poder emocional afuera, y de esa manera a vulnerarnos y a perturbarnos frente a lo que los demás hacían o dejaban de hacer. Y de esa manera crear un poder destructivo, un poder dirigido a sufrir, un poder dirigido a lastimarnos, a vulnerarnos y a perturbarnos. Y al creer que no dependía de nuestra decisión, ¿cómo seguimos en ese mismo círculo vicioso? Pensando que era responsabilidad de otros, intentando incluso que otros cambiaran para lograr la paz interna, para poder volver a sentir tranquilidad. Y hoy vas a permitir que toda la fuerza suprema que viene desde planos superiores te permita liberar desde lo más profundo en ti esta estructura de entregar el poder emocional para ser beneficiado o lastimado por otros, o para poner el poder afuera creyendo poder lastimar o beneficiar a otros seres. Vas a inhalar luz blanca y a liberar esto en luz violeta. Ahora vas a continuar inhalando y muy conscientemente vas a llevar esa luz blanca hacia tu garganta y de manera especial hacia tus oídos, permitiendo que en este centro de energía esa luz blanco-plata te permita reconocer cuánto te has creído capaz de escuchar tu ser. Y de manera especial, cuánto te has creído capaz de ser tu propio maestro, de ser tu propio guía, de creer y confiar en esa voz interna. O por el contrario, si has dudado de ese potencial y has creído que hay seres mejores que tú, capaces de ser canal, de poder hablar con los ángeles y maestros, y que tú no puedes. Seres capaces de ser grandes maestros de luz y que tú no puedes. Seres capaces de expresar amor y sabiduría y que tú no puedes. Observa incluso si frente a algunos seres te has sentido en desventaja por lo que estos seres expresan y tú crees no poder. Y vas a reconocer también de manera especial como el no creer poder tener esa capacidad de clariaudiencia, de ser tu propio guía y maestro, te ha llevado a expresar eso en el afuera, a necesitar una y otra vez la validación de otros seres, a crear cada vez más ruido en tu interior, que cada vez te aleja más de esa escucha interna. Como al dudar de ese potencial interno, lo buscas afuera, y al buscarlo afuera, menos lo reconoces en ti, y nuevamente, como eso crea un gran círculo vicioso. No crees en tu poder, lo buscas afuera y no lo encuentras, y por eso cada vez dudas más de tu poder, y así sucesivamente. Y vas a permitirte hoy aquí liberar esa estructura de creer no tener el poder suficiente para alcanzar el silencio interno, para ser tu propio guía, para escuchar esa voz interna del corazón, inhalando luz blanca y exhalando en luz violeta.
Y ahora vas a reconocer en humildad cómo a veces aún crees que las palabras de otros seres tienen el poder para hacerte sentir bien o para hacerte sentir mal. Y vas a reconocer cuánto entregas tu poder a la palabra de otros, creyendo incluso que la palabra de otros es importante, determina tu valor y determina tu poder. Observa ante qué seres entregas el poder a su palabra, creyendo que la opinión de otros determina lo que eres. Ante qué seres aún consideras importante que te aprueben, que te validen, que te reconozcan. Incluso observa si hay seres a los que sueles pedir permiso para actuar, para asumir tu camino, para tomar tus decisiones. Y no solamente son tus padres, observa si ese comportamiento lo asumes incluso en pareja, ante los amigos, ante el jefe, ante las personas que tu razón considera importante y que en esa importancia les entregas el poder para decidir por ti, qué puedes y qué no puedes hacer, qué puedes expresar y qué no puedes expresar. Y vas a observar cómo al entregar el poder a otros seres, a su palabra, a su opinión, a sus decisiones y deseos, has terminado pasando por encima de ti. Vas a observar incluso ante qué seres intentas comportarte diferente para agradar, para quedar bien, para mantener una imagen, porque crees que ellos tienen el poder sobre ti y que es importante su opinión, su reconocimiento y valoración. Y vas a permitirte inhalar luz blanca y liberar todo esto en luz violeta. Y vas a reconocer incluso, llevando esa luz blanca a la garganta, ante qué seres temes hablar y expresar con claridad todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que deseas y necesitas, por temor al rechazo, por temor a lastimar al otro, por temor a cómo se lo pueden tomar, por temor a ser juzgado por estos seres. Y observa cuántas veces entregas tu poder para expresarte a otros, temiendo el juicio de otros, creyendo que tal vez no tienes el poder y la sabiduría suficiente para saber expresar con certeza lo que el otro quiere escuchar. Y vas a reconocer como muchas veces entregas tu poder de la palabra a otros y más bien te quedas callado, tragas y tragas y tragas. Y vas a permitirte reconocer como cada vez que callas lo que es necesario expresar, eso genera un taco en tu garganta, un sentimiento incluso de malestar, por no ser claro, por no expresar tu deseo y de manera especial por no poner límites al otro, por no expresar tu desacuerdo, tu malestar, tu inconformidad, por creer que no puedes hacer eso, porque podrías lastimar al otro, podrías ser juzgado o rechazado y por ende podrías quedarte solo. Y al quedarte solo podrías no ser feliz. Y nuevamente observa cómo pones
de esa manera el poder afuera, en otros seres, renunciando a tu propio poder en la palabra, en ese potencial para expresarte en amor, para expresar el deseo, para expresar tus necesidades y al mismo tiempo para expresar tus desacuerdos, lo que no quieres. Y vas a permitirte hoy reconocer que ya no es más necesario agradar y complacer a otros, que ya no es más necesario buscar valorar tu ser, validar tu ser en la opinión de otros. Y vas a permitirte, al inhalar luz blanca, incorporar la conciencia con la certeza absoluta que tú eres lo que eres, independiente de la opinión de otros, que tu valor y tu esencia no la puede modificar lo que los demás piensen de ti, que lo que los demás piensan de ti solo expresa su gran sabiduría y capacidad de ver la esencia, o por el contrario solo expresa su gran limitación, su ceguera para ver la esencia. Por ende, la opinión negativa de los otros sobre ti solo habla de ellos y no de tu ser. Y en esa conciencia plena vas a permitirte hoy dejar atrás esa estructura profunda en tu mente que cree que el poder de la palabra está condicionado ante otros seres, que no siempre puedes expresarte. Y vas a inhalar en luz blanca y a liberar esto en luz violeta. Ahora vas a permitir que esa luz blanca en tu garganta te permita reconocer con humildad cómo has hecho uso del poder de la palabra. ¿Cuántas veces has expresado esa palabra en violencia, en agresividad y en estados que descalifican tu ser o a otros seres? Y vas a reconocer de manera especial incluso cuando tu palabra a veces es seca, es dura y descalifica. Solo refleja un profundo dolor. Al no haber hablado oportunamente tus deseos, tus sensaciones, tus sentimientos, al haber creído que no tenías el poder para expresarte en libertad, y cómo al no expresarte instante tras instante en la libertad plena, al contener y contener y contener, luego sin imaginar y sin pensar, todo lo contenido explota en tu palabra, en una palabra violenta, en una palabra a veces agresiva, frente a tu ser o a otros seres. Y vas a permitirte en humildad reconocer que cada vez que tu palabra se expresa agresivamente frente a otros seres o a tu ser, eso solamente es un reflejo de una energía contenida, al creer que no podías hablar en libertad ante toda persona y en todo momento. Y vas a observar atentamente cada que usas el poder de tu palabra para descalificar, para agredir, para criticar y para juzgar. ¿Qué es lo que estás creando en tu mundo al usar tu poder de esa manera? Observa cómo los otros también reaccionan y te devuelven descalificación, crítica, juicio, maltrato o incluso indiferencia y distancia por esa actitud. Y vas a reconocer
si en lo más profundo en tu ser, en esas estructuras profundas de la personalidad, aún crees que no tienes el poder suficiente para transformar esa expresión de la palabra? Si dudas poder cambiar la manera de comunicarte, si crees que la repetición, que lo que siempre has hecho hasta ahora es más fuerte que tú, o si por el contrario reconoces tener el poder infinito para transformar la palabra, para expresarla con amor, con sabiduría, con conciencia y con dulzura. Incluso observa si crees no poder callar a veces, y si incluso en algunos momentos sientes que las palabras se te salen de la boca sin tu permiso, y se salen de cualquier manera sin tu consentimiento, como si tú fueras una marioneta que alguien más que no es tu ser maneja. Si alguien que es tu razón y tu ego tiene el poder para expresarse a través tuyo, o es tu ser quien conscientemente siempre expresa una palabra en sabiduría y en amor. Y vas a permitirte hacer este reconocimiento, no para juzgarte, ni para alimentar estados de juicio y crítica frente a tu ser, sino para reconocer en humildad hoy, a través de esta luz blanco-plata, que no importa el uso del poder de la palabra que hayas hecho en el pasado, hasta este instante, hoy puedes dejar atrás esa palabra violenta, agresiva, despectiva, en tonos fuertes y en expresiones gestuales también violentas, que a veces se expresan así para defenderte de otros, porque crees nuevamente que el otro tiene el poder para lastimarte o hacerte daño. Y vas a reconocer como cada que pones el poder afuera, vas a tener siempre que estar defendiéndote, atacando, porque te pones en posición de víctima, y en ello automáticamente atraes agresores, y tú automáticamente terminas también siendo un agresor. Y vas a permitirte reconocer que independiente de lo que hayas aprendido en el pasado, hoy puedes dejar atrás esa estructura. Vas a reconocer incluso cada palabra que expresas en estados inconscientes, que finalmente, si se crearan literalmente, no sería lo que tú deseas que se materialice. Cuando expresas, por ejemplo, que te vas a morir, que te vas a enfermar, cuando expresas que posiblemente puedes estar en escasez, no importa, cualquier expresión de la palabra, que expresas inconscientemente y que solo crea más caos en tu mundo. Y observa incluso cómo a veces crees que no tienes el poder para reencauzar tu energía y poder en una palabra transformada. Y hoy vas a permitirte tomar todo el impulso desde planos superiores para liberar conscientemente, dirigiendo todo el poder de tu ser, esa creencia de creer que tu palabra se expresa sin tu consentimiento, de creer que las palabras se salen solas, de creer que el ego y la razón tienen el poder para elegir qué hablar y expresar y no tu ser, de creer que tienes que defenderte a través de la palabra frente a otros seres, o que la única palabra que puedes expresar es descalificante, criticona, en juicio hacia otros y hacia tu propio ser. Y vas a permitirte inhalar luz blanca y liberar esa energía en luz violeta.
Ahora vas a permitirte al inhalar llevar esa luz blanca hacia el corazón. Y en el corazón vas a permitirte observar qué es lo que has hecho con tu poder en la relación contigo mismo. Vas a traer a tu conciencia cada acción que genera un estado de autoagresión frente a tu ser. Vas a reconocer cada que usas el poder para juzgarte, para criticarte, para agredirte en la manera en que comes, en la manera en que usas el cuerpo. Reconoce incluso si has usado el poder para enfermarte, para lastimarte, para crear accidentes. Pero de manera muy especial, observa si has usado tu poder para crear en tu mundo agresión de otros seres. Reconoce si en algún momento has atraído seres que te griten, te golpeen, te agredan, te violenten o maltraten. Seres que te quiten en vez de dar. Tú vas a reconocer con humildad que todo esto que creas afuera, consciente o inconscientemente, es solo un reflejo del manejo interno que haces de tu propio poder. Como cada que sigues creyendo ser víctima de otros y entregas el poder afuera, lo único que haces es perpetuar experiencias kármicas, dolorosas y conflictivas. Y desde tu corazón hoy vas a permitirte reconocer que tienes el poder infinito para crear otra realidad, que solo necesitas confiar en ese poder de tu ser y reconocer que ya es tiempo y ya es hora de dejar de crear relaciones en conflicto, de dejar de crear y proyectar agresiones, indiferencia, invaloración e invalidación de otros hacia tu ser. Que ya no es tiempo de buscar lo que eres en la opinión de otros, que ya no es más tiempo de estar afuera, que es tiempo de volver a casa, a tu corazón. Y con humildad vas a reconocer todos esos seres que aprendiste a amar condicionadamente y a los cuales entregaste el poder para hacerte feliz o hacerte sentir mal. Y vas a imaginar a estos seres enfrente de ti, a cada uno, a tus padres, a los tíos, abuelos o primos, a los compañeros del estudio incluso, no importa que ahora no estudies, con los que compartiste en la infancia, en el bachillerato o en la universidad, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a cada pareja, a cada hijo, a cada ser con el cual compartiste, que hoy puedes reconocer con humildad que en algún momento entregaste tu poder, dándoles el poder para hacerte sentir mal o el poder para hacerte sentir bien. Y hoy vas a decir a todos estos seres: yo soy el infinito poder de mi ser. En voz alta: yo soy el infinito y a partir de ahora decido y elijo que el poder está en mí. A partir de ahora no te permito más hacerme sentir bien ni hacerme sentir mal. Reasumo el poder en mi ser y elijo ser imperturbable e invulnerable. Hagas lo que hagas. A partir de ahora, elijo y asumo en todo el poder que yo soy, que yo no soy responsable de tus sentires ni de tus creaciones. Suelto y libero toda culpa, todo
remordimiento y todo sentido de responsabilidad frente a todos ustedes. Reconozco el infinito poder que yo soy. Y por ende, reconozco el infinito poder que cada ser tiene en sí mismo. Yo soy libre de cada ser con quien comparto y me permito expresar a partir de este instante mi poder en amor, en luz, en conciencia y en sabiduría. Y vas a hacer 7 inhalaciones profundas y lentas, imaginando que al inhalar ese poder se reasume en tu plexo solar, entrando como una luz de color rosa, plata, dorada. Y vas a permitirte al exhalar conscientemente liberar esos lazos kármicos que creaste al entregar el poder al otro o al asumir que tenías el poder sobre otro ser. Inhala profundo, llevando luz blanca, blanco, plata, dorada. Y vas a exhalar en luz violeta todas esas cargas y lazos energéticos creados con todos estos seres. Ahora vas a permitir que esa luz blanco-plata, al inhalar, vaya hacia tu centro sexual, en la zona baja de tu vientre. Y vas a permitirte reconocer que ahora solo hay un aspecto importante, y es ser fiel a ti. Vas a permitirte reconocer que eres infinitamente libre para ser, para expresar en la plena libertad todo el potencial de tu ser, sin importar la opinión de los demás, sin importar lo que los otros elijan crear en la relación contigo, reconociendo que solo eres responsable de tus propias creaciones. Y vas a permitirte reconocer con humildad todo aquello a lo que en el pasado has renunciado para ti, pensando en otros seres, sintiéndote obligado a complacer a otros por encima de tu propio deseo. Vas a reconocer todo lo que has dejado de hacer o todo lo que has hecho para agradar a otros, para complacer a otros, para satisfacer a otros. Y vas a reconocer con humildad cómo has usado tu poder creador en muchos momentos, pensando más en otros que en ti, dejando de dar a tu ser lo que verdaderamente tu ser necesita. Reconoce incluso cuántas veces en eso has violentado tu cuerpo físico, has trabajado en exceso por sentir que tu responsabilidad es complacer a un jefe, es cumplir con una empresa, con unas metas, es cumplir con unos propósitos de otros y no de tu ser. Cuando has creído que era más importante sostener económicamente a algunos seres que tú creías menos que tú, a los hijos, a los padres, a un hermano,
Y cómo así poco a poco fuiste usando tu poder para crear la realidad de otros y no la tuya. Cómo llegaste a pensar que esa realidad de otros era tu responsabilidad. Y de esa manera fuiste asumiendo cargas, asumiendo compromisos y obligaciones. Y en eso terminaste envuelto en hacer y hacer y hacer y hacer y dejar de ser. Vas a reconocer en humildad todo lo que ahora haces y no te apetece y no te complace. Y crees no poder dejar de hacerlo. Empieza a reconocer desde el momento en que te levantas en la mañana hasta el momento en que te acuestas. Todo lo que haces porque la sociedad lo dice, porque la cultura lo dice, porque la familia lo dice, porque la pareja te lo pide, los hijos, o incluso simplemente porque tu propia razón te lo impone. Porque si no lo hicieras, te sentirías culpable. Y crees no poder romper con esos esquemas del hacer. Reconoce incluso ante qué crees que si haces X o Y cosa, determina tu valor, te hace mejor persona. Y si lo dejas de hacer, serías menos. Y hoy vas a permitirte reconocer todas esas cargas autoimpuestas, todas esas imposiciones en el hacer, especialmente en el trabajo, en el creer que tienes que ser productivo y no puedes perder tiempo. Observa ese manejo del tiempo, como todo el tiempo haces y haces y haces. Y vas a permitirte inhalar esa estructura profunda, arraigada en tu raíz, de tener que hacer, porque una estructura social lo dice, porque la estructura mental lo dice, o porque creen los otros seres que eres responsable de ellos, y tú también crees ser responsable de ellos. Vas a permitirte soltar todas esas autoimposiciones que solo te limitan en tu libertad, en la fidelidad a tu propio ser, inhalando luz blanca y exhalando en luz violeta. Ahora vas a permitirte reconocer en lo más profundo de ti cómo hay esa estructura que te lleva a creer que pensar en ti, solo en ti, primero en ti y única y exclusivamente en ti es ser egoísta, es ser una mala persona. Y vas a reconocer ante qué situaciones, cuando piensas en ti, te sientes egoísta, te sientes malo y sientes culpa. Y vas a permitirte reconocer que esa fue la estructura que aprendiste y alimentaste a lo largo de muchas existencias, de creer que era malo y negativo pensar en ti, que tú tenías que pensar primero en otros antes que en tu propio ser. Y reconoce cómo de esa manera dispersaste toda tu energía, todo tu poder y toda tu existencia en servir a otros antes que en servir a tu propio ser. Y hoy vas a permitirte reconocer cómo esa estructura profundamente arraigada en ti y en la conciencia colectiva planetaria ha creado tanto caos, porque cada ser ha asumido que la vida es ocuparse de otros en vez de ocuparse de su propio ser. Observa incluso en tu interior cuánta resistencia hay en tu mente en pensar solo, única y exclusivamente en ti. Y vas a permitirte aquí ahora recibir un impulso de los planos superiores y resumir todo tu poder para dejar atrás esa estructura que te hace creer que eres malo, egoísta, si piensas solo en ti.
de creer que eres responsable de otros y no de tu ser. Inhalando luz blanca y exhalando luz violeta. Y finalmente vas a permitirte a través de esta luz blanco-plata reconocer el miedo que tienes a reasumir el poder. Observa cada que piensas en reempoderarte, qué argumentos saca tu razón que alimenta ese estado de desempoderamiento. Cuando la mente cree que el poder es malo, cuando tu mente cree que podrías hacer daño si tuvieras un poder ilimitado, cuando la mente cree que quién sabe qué podría pasar si fueras muy poderoso. Y cómo de esa manera, al tu mente creer que el poder necesariamente es malo, tiene que expresarse en destrucción, entonces rechazas tu poder y piensas que es mejor no tener mucho poder y con un poquito es suficiente. Esa creencia de la mente que te lleva a resignarte, a creer que el poder ilimitado es solo para seres como Dios o Jesús y no para ti. Y hoy vas a permitirte liberar esa creencia que te lleva a creer que el poder es malo, que es mejor no tener mucho poder o que con él podrías crear destrucción y caos en vez de usarlo para tu propio bien. Y vas a inhalar en luz blanca y a liberar esas creencias en luz violeta. Y ahora vas a reconocer cómo todo el uso que has hecho del poder, el reconocimiento de tu potencial interno, lo has reflejado, consciente o inconscientemente, en el dinero. Vas a observar a través de esta luz blanca, con humildad, cómo es la relación tuya en este instante con el dinero. Observa si creas abundancia con facilidad, de una manera eficaz, o si por el contrario, la relación con el dinero en este momento es una relación difícil. Si tienes que hacer mucho y trabajar mucho para obtener, incluso si temes perder lo que tienes y por ende te aferras a lo material. Observa qué tienes que hacer para lograr obtener lo necesario en tu vida. Si necesitas mucha lucha y esfuerzos, o si por el contrario, todo será tan mágicamente en tu mundo que ni sabes cómo logras lo que obtienes. Reconoce si siempre hay abundancia por doquier en tu mundo, o si por el contrario, vives al límite en escasez, pensando cómo pagar los compromisos, sin saber cómo vas a salir de las deudas, sin lograr obtener a veces ni siquiera lo mínimo para comer. Observa y reconoce si tu abundancia depende única y exclusivamente de tu ser, o dependes de otros seres para sostenerte económicamente. Si crees que no puedes por ti mismo generar abundancia, si crees que la abundancia de tu ser depende de lo que haces, depende de lo que tienes o depende de otros, incluso si crees que otros tienen el poder para quitarte lo que es tuyo, el poder para disminuir esa abundancia,
para evitar que el dinero llegue a ti. Observa y reconoce con toda la humildad, no para juzgar tu ser, como el dinero solo es una representación simbólica de cuánto poder asumes tener y de cómo diriges y preservas esa energía de poder, cuánto la sabes multiplicar o por el contrario, cuánto la sabes dispersar. Y hoy vas a permitirte reconocer que no importa lo que hayas hecho hasta ahora en el manejo y en la relación con el dinero, tienes todo el poder suficiente para transformar esa estructura. Y vas a empezar a reconocer qué piensas del dinero. ¿Crees que el dinero es malo, que es sucio, que finalmente corroe el alma y la envenena? ¿Que por dinero la gente se mata, las relaciones se acaban, las familias pelean, las parejas terminan? ¿Qué es lo que aprendiste a creer del dinero? Que para conseguirlo había que luchar mucho y luego había que aferrarse a él para no perderlo. Que solo lograban éxito económico los seres que hacían muchos esfuerzos, que el dinero fácil se va fácil. ¿Qué aprendiste a pensar frente al dinero? Y hoy vas a permitirte reconocer que ya no es más tiempo de pelear con el poder, y mucho menos con la abundancia y el dinero. Que en el pasado usamos el poder como planeta y colectivo para destruirnos unos a otros, para pelear por el poder, para aferrarnos a las cosas, para simplemente poseer y no fluir. Pero vas a reconocer que ahora es tiempo de cambio y que toda esa relación con el poder y el dinero se puede transformar. Y vas a permitirte inhalar en luz blanca y a liberar todo ese conflicto interno en la relación con el dinero, que finalmente no es más que un conflicto en la relación con el poder. Inhalando luz blanca y exhalando luz violeta. Y ahora vas a reconocer qué es lo que tu mente cree que es ser abundante. Reconoce si tu razón cree que la abundancia está asociada a tener cosas, a tener dinero, a tener una casa, a tener un carro, a tener un trabajo, a tener una tarjeta de crédito, a tener plata en la cuenta, a tener personas alrededor, a tener conocimiento intelectual, a tener cualquier cosa. Y vas a reconocer a través de esta luz blanca que tu abundancia está en el reconocimiento de tu poder interno, que inevitablemente la abundancia externa no está asociada al tener, sino al ser, y que si simplemente eres, inevitablemente todo llega a ti sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque la magia, que es el reflejo del poder interno, está ligada única y exclusivamente a la esencia del ser. Y vas a permitirte reconocer en humildad cada creencia en tu mente que expresa una limitación en la abundancia de tu ser. Todo lo que tu mente pone en condicionamientos para que esa abundancia se manifieste. Y vas a permitirte aquí ahora inhalar en luz blanca y exhalar esas creencias y limitaciones de la expresión de tu abundancia en luz violeta.
Ahora vas a traer a tu mente consciente, ¿qué crees que pasaría si te dedicaras única y exclusivamente a ser, a brillar, a ocuparte de tu mundo interno, de tu expresión espiritual? Observa qué resistencias pone tu mente a ello, porque tu mente cree que no deberías brillar. ¿Cuál es el miedo a ser? ¿Cuál es la resistencia a brillar a plenitud? Observa si tu mente cree que serías muy diferente y por ende serías rechazado y podrías quedarte solo. Si serías juzgado como loco, fanático. Si tu mente cree que dejarías de ser humano y considera la humanidad como algo valioso a que aferrarse. Observa el miedo y la resistencia a ser divino, a expresarte en todo el potencial de tu ser y a dejar atrás todo lo que hace parte de la expresión humana. Y hoy vas a permitirte reconocer en toda la luz que viene desde los planos superiores, que ya es hora y ya es tiempo de dejar toda expresión humana conocida, no importa cuál sea, en la que toda la experiencia estuvo afuera. El manejo del poder, la felicidad, el amor, la abundancia, todo dando importancia a la forma y a la humanidad, dejando atrás el ser. Y vamos a ofrendar el siguiente tambor, nuestro baile y movimiento, para que en cada uno de nosotros pueda liberarse ese temor, esa resistencia, ese apego profundo, enraizado en la memoria celular, en el ADN, en la red mental, en todos los niveles de nuestra expresión, en cada chakra, en cada cuerpo, y también en la conciencia colectiva, ese apego a la humanidad, a la expresión limitada del ser, el miedo a brillar, a ocuparnos única y exclusivamente del espíritu. Vamos a ofrendar entonces este tambor para que en cada uno de nosotros y en la conciencia colectiva pueda liberarse todo eso que no es importante y cada uno pueda volver de retorno a la expresión del ser.